Bienvenidos a Semanario Judicial, soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte invalidó disposiciones de Nuevo León que ordenaban separar y poner a disposición del Tribunal de Justicia al servidor público vinculado a juicio político. Por resultar desproporcionada, la primera sala invalidó disposición de Chihuahua que sancionaba el delito de homicidio calificado agravado por existencia de retribución dada. El ministro Lainez Potisek llama a defender el juicio de amparo para evitar regresiones en la protección de derechos humanos. Elegir a juzgadores mediante voto popular politizaría la justicia y pondría fin a la carrera judicial, advierte la JUFED. La Corte analizó asuntos relacionados con justicia administrativa, pensiones y juicio político. Este último caso vinculado al Estado de Nuevo León. El Pleno de la Corte invalidó la facultad que daba la Constitución de Nuevo León al Congreso del Estado para separar del cargo al servidor público acusado en un caso de juicio político antes de que el jurado de sentencia resolviera el propio juicio, es decir, por tratarse de una sanción anticipada. Esto al resolver la controversia constitucional relativa al juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por la omisión de remitir el presupuesto de egresos de 2023 en el plazo constitucional correspondiente. De esta forma, Samuel García no será separado del cargo. En realidad, se trata de la destitución del gobernador por una autoridad que carece de competencia para hacerlo, porque es distinta al jurado de sentencia, en tanto que la materialización de esa medida origina que desde la supuesta separación se dejará acéfalo a uno de los poderes del gobierno estatal, siendo que el gobernador es elegido mediante voto popular. Sin embargo, el Pleno declaró válido el acuerdo de enero de 2023 dictado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, en el que se ordenó iniciar el procedimiento de juicio político en contra del gobernador. No existe razón por la cual ese servidor público no pueda enfrentar el proceso seguido en su contra ocupando el cargo y por la otra, en caso de que no se le atribuya responsabilidad alguna, su mandato se habría visto alterado sin que pueda ser reparada esa afectación. Por violar los principios de irretroactividad, progresividad y el derecho a la seguridad social, el Pleno de la Corte también invalidó diversos artículos transitorios del decreto que modificó las leyes del Instituto de Pensiones y para los servidores públicos del Estado de Jalisco que ajustan a la baja las pensiones de los trabajadores, pues establecían que las pensiones vigentes deberán ajustarse al monto máximo establecido en el artículo 70, fracción segunda, de la Ley del Instituto de Pensiones, fijado en 39 UMAS, que a valor presente equivale a 96 pesos, cantidad que contrasta con el monto máximo anterior que ascendía a 35 salarios mínimos, es decir, a 172 pesos con 89 centavos. En estos términos, en el proyecto se concluye que los artículos transitorios impugnados violan el principio de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 14 constitucional, ya que al ordenar que las pensiones otorgadas previamente a la entrada en vigor del decreto combatido se ajusten a un tope máximo que ahora es menor al que antes se contemplaba. En otro asunto, la Corte declaró válidos los artículos 50b y 54 de la Constitución del Estado de Aguascalientes, que establecen que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se designarán de manera escalonada. Y que la finalidad del escalonamiento es que el órgano obtenga los beneficios que derivan de una combinación de la renovación y de la experiencia de sus integrantes.
El Pleno también declaró válidos los artículos 59, que establecen los requisitos y el mecanismo para designar al fiscal general del Estado, y el 56b, que regula las controversias constitucionales locales. Con información de Mario López Peña para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y esta semana el Pleno de la Corte no alcanzó los votos para declarar la invalidez con efectos generales de una de las excepciones al secreto bancario. Necesitaba al menos 8 votos para expulsar del sistema normativo el artículo 142, fracción primera, de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite al Ministerio Público solicitar información financiera de una persona sujeta a investigación penal sin someter esa petición a control judicial previo. En la excepción relativa a la información que pueda solicitar el Ministerio Público, considero que es constitucional. Esta solicitud no es arbitraria, igual que cualquier acto de molestia debe cumplir con el principio de legalidad y estar correctamente fundada y motivada. Por esta razón, la declaratoria fue desestimada. Sin embargo, prevalece el criterio de la primera sala, que declaró inconstitucional la mencionada disposición. La primera sala de la Corte analizó asuntos relacionados con los marcos normativos de Oaxaca y Chihuahua. La primera sala de la Corte declaró que es inconstitucional el segundo párrafo del artículo 127 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que sancionaba con pena de prisión de 50 a 70 años el homicidio calificado y agravado por existencia de retribución dada o prometida, es decir, pagar o prometer pagar a otro para que se ocupe de matar a una persona, previsto en el artículo 136, fracción quinta de dicho código. Explicó que dicha sanción no es proporcional con las penas previstas para sancionar otras agravantes de dicho delito que buscan proteger el mismo bien, es decir, la vida, pues el homicidio calificado con premeditación, el feminicidio y el homicidio de un infante se sancionan con penas de 25 a 60 años. La sala indicó que si bien el legislador pretendió disuadir una conducta destacadamente grave para la sociedad, cuando los sujetos activos se dedican casi de manera profesional a la privación de la vida de una persona, no distinguió de aquellos que podrían llevar a cabo este delito de manera aislada. Al resolver una controversia constitucional, la primera sala de la Corte también determinó que el artículo 115 constitucional no concede una facultad exclusiva a los municipios para suspender del cargo a sus miembros, pues en su base primera, tercer párrafo, confiere dicha facultad a los congresos locales. Por ese motivo, reconoció la resolución de la Sala Regional Jalapa, que modificó el fallo del Tribunal Electoral de Oaxaca y ordenó restituir en el ejercicio de su cargo a una persona como regidor de Panteones, decisión que controvirtió el municipio de Villa de Sola de Vega, argumentando invasión a facultades exclusivas que le confiere la Constitución. Con información de Mario López Peña para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y por violar el libre desarrollo de la personalidad, el Pleno de la Corte invalidó el artículo 420 del Código Civil del Estado de Jalisco, que establecía como requisito para que las personas divorciadas pudieran contraer nuevamente matrimonio, que no hubiera transcurrido un año desde la disolución del vínculo matrimonial anterior. Explicó que no se justifica el control estatal en este ámbito, pues para interferir válidamente en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad a través de una limitación, prohibición o restricción, el propósito debe ser la protección de los derechos de terceros o el orden público. En este sentido, aunque la disposición impugnada perseguía un fin constitucionalmente legítimo relacionado con la protección de la unidad familiar, no resultaba idónea ni adecuada para alcanzar tal objetivo. Y en Tijuana se llevó a cabo el 8º encuentro regional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia, en el que participó el ministro Javier Lainez Potisek. El ministro Javier Lainez Potisek llamó a cuidar los mecanismos constitucionales de protección de derechos humanos, esto en la ceremonia inaugural del 8º encuentro regional, dentro del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por el Poder Judicial Federal, realizado en Tijuana. Por eso, cuidemos mucho las reformas en materia de amparo para que nunca sean regresivas. Esto fue un gran caminar
en el orden jurídico para tutelar efectivamente estos derechos humanos. Ante personas académicas, ciudadanas y ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades de diversos niveles de gobierno, el ministro Lainez Potisek subrayó la necesidad de fortalecer el sistema de carrera en la impartición de justicia, así como los sistemas de justicia en el ámbito local. Es la primer justicia de contacto con el ciudadano, mucho antes que la justicia federal. Es donde menos énfasis ha puesto el Estado mexicano para resolver estos graves problemas. Para esta octava sesión, de las 14 programadas, fueron convocados los estados de Baja California Sur y Sonora. Por más de 3 horas, las cientos de personas participantes reflexionaron sobre los retos en el acceso a servicios legales, la seguridad del Sistema Nacional de Impartición de Justicia y la rendición de cuentas. Los avances de esa octava sesión podrán consultarse en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Hacemos una breve pausa y continuamos en Semanario Judicial. Al regresar, es posible acudir directamente al amparo para combatir el exceso de la prisión preventiva oficiosa. Continuamos con la información. En el marco del octavo encuentro regional en materia de seguridad y justicia, el ministro Lainez Potisek concedió una entrevista exclusiva al canal del Poder Judicial de la Federación, en la que abordó diversos temas de interés. En entrevista exclusiva para el canal del Poder Judicial de la Federación, el ministro Javier Lainez Potisek aseguró que los constantes ataques del poder político contra los órganos del Poder Judicial de la Federación no son exclusivos de un contexto electoral y es por ello, dijo, debe haber preocupación de la ciudadanía sobre las consecuencias de esos ataques. Yo creo que verlo únicamente como una cuestión política sería restarle importancia al problema y decir, bueno, van a pasar las elecciones y esto terminó. No, ojalá fuera así, pero yo creo, sin negar que puede haber un contenido político, yo creo que sí la ciudadanía debería al menos interrogarse, sí, y reflexionar sobre lo que eso puede significar. O sea, yo creo que no puedes menospreciar o restar importancia de eso, sobre todo si es sistemático, cotidiano, por no decir diario, porque pues finalmente sí los ciudadanos o las ciudadanas están escuchando constantemente, ¿sí? Que es un poder corrupto y es un poder corrupto y eso pues finalmente van a preguntar, bueno, pues sí hay. Esto sin el mérito de que tenemos que tener un espíritu autocrítico. Yo creo que sí hay que preocuparnos de realmente cuestionamientos que pueden ser muy graves en contra de la institución. Respecto de la reciente reforma a la ley de amparo, el ministro Lainez Potisek explicó la diferencia entre emitir opiniones y adelantar criterios jurisdiccionales. Yo creo que tenemos que entender lo que es esa previsión en la ley, es decir, que cuando estás viendo un asunto concreto tienes partes involucradas en ese, imagínate un juicio civil o un juicio de amparo, está la autoridad y el quejoso, y que tú adelantes y digas, no, yo creo que esta ley es inconstitucional y entonces van a presumir que vas a negar el amparo, por ejemplo, ¿no? Creo que hay una enorme distinción entre eso y explicar y el manifestar tus objeciones, cuestionamientos, dudas respecto a reformas trascendentales que están impactando, que pueden, impactar en la organización del Poder Judicial Federal, en la protección de derechos humanos. Ante el fin del cargo de Luis María Aguilar Morales como ministro de la Suprema Corte, se pronunció sobre el perfil para ocupar la vacante. Yo creo que además
de que tiene que ser una persona profesional, competente, conocedora del derecho constitucional, del amparo, fundamentalmente la neutralidad política. Esa neutralidad política, yo te diría, antes de ejercer el cargo, antes. Durante el cargo, y yo te diría que aún al concluir el cargo. Eso es lo que tú tienes, eso es lo que tiene que evaluar el Senado. Desde luego, es que el problema de este último es que puede parecer soberbio, ¿no? Pero sí el que tú te consideres, ellos te consideren que eres un perito en derecho constitucional que va a interpretar la Constitución y que lo va a hacer digamos que tiene la capacidad de hacerlo y que destaca de alguna manera frente a otros miembros de la sociedad jurídica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En otra información, la jueza octava de distrito, Adriana Yolanda Vega Marroquín, decretó dejar sin efectos las medidas cautelares dictadas en 3 juicios diferentes para que se dicten otras en las que se salvaguarde el 30% del salario y percepciones del quejoso para proteger su derecho al mínimo vital como deudor alimentario. En la resolución explicó que los 3 diferentes juicios alimentarios radicados también en Tamaulipas embargaban el 115% de los ingresos del deudor, lo que excedía su capacidad económica y no le aseguraba un mínimo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda y salud. Y el director de la JUFED explicó cuál sería el impacto de una reforma al Poder Judicial como la que propone el presidente de la República. La reforma al Poder Judicial que se pretende desde el Ejecutivo atenta contra la Carta Magna, porque es contraria a la división de poderes, porque politiza la justicia y daña la democracia. Así lo afirmó el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Se estaría politizando la justicia y se dejaría fuera la carrera judicial. No me imagino yo una elección de personas juzgadoras federales donde no hay intervención de partidos políticos. Entonces, ¿quiénes son los que los van a apoyar? En la mesa de análisis Reforma al Poder Judicial de la Federación 2024, organizada por la JUFED, su director indicó además que dicha reforma también es contraria a convenciones y tratados internacionales. Donde México ha sido parte y los ha firmado, y precisamente los ha firmado para fortalecer la independencia judicial. El magistrado Sánchez Montalvo afirmó que lo que se debe de privilegiar es la autonomía presupuestal, el salario digno y la estabilidad laboral de los juzgadores. Añadió que si bien los tiempos ya no alcanzaron en el legislativo, habrá que estar muy pendientes de los mismos, porque el riesgo está latente. Y el magistrado Jesús Rafael Aragón destacó que antes de acudir al amparo se deben agotar los medios ordinarios de defensa que establece la ley. Sin embargo, en los casos en los que se reclama el tiempo excesivo de la prisión preventiva oficiosa, asuntos en los que el bien jurídico a proteger es la libertad de la persona, es posible acudir de manera directa al amparo para solicitar su revocación. Recordó que cuando dicha medida excede de 2 años, de acuerdo con un criterio de la primera sala, el juzgador puede modificarla siempre que el Ministerio Público no justifique la necesidad de prolongarla. Y la conclusión a la pregunta es que desde luego que procede el juicio de amparo sin necesidad de agotar ese medio ordinario de defensa que, de acuerdo a lo establecido por tanto la resolución de los jueces como de los tribunales colegiados, era el previsto por el 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una opción que debe de tener el quejoso entre decir, sí tengo el medio ordinario de defensa, pero no quiero agotar el medio de defensa. Puedo irme directamente al juicio de amparo porque este acto, desde luego que afecta su libertad personal. Y especialistas explicaron algunos criterios que se han emitido para proteger al medio ambiente. Las sentencias en materia climática del Poder Judicial pueden dar insumos para evitar la repetición
como una medida de reparación desde las políticas públicas. Así lo indicó el director de Justicia Ambiental y Cambio Climático de la Suprema Corte en el marco del Seminario Internacional Litigación Ambiental Estratégica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Explicó algunos de los principios que enmarcan el acceso a la justicia en materia ambiental, entre ellos el de razonabilidad. Por ejemplo, ese principio de razonabilidad en el amparo revisión 641 de 2017, la Suprema Corte ha definido que para permitir el acceso a la justicia, basta con que sea razonable la existencia de la afectación del medio ambiente. No tengo que tener una prueba de la afectación del medio ambiente, basta que sea razonable la posibilidad de la existencia de esa posible afectación. Agregó los principios pro acción, de precaución y pro natura, que la Suprema Corte ha incluido en diversas sentencias. El Poder Judicial tiene que tener tratar de promover y remover todos los obstáculos que hay de manera indebida para la presentación de acciones judiciales. Indicó que el amparo es el mecanismo más utilizado para la defensa del medio ambiente. Adelantó que en coordinación con la Unidad de Conocimiento Científico de la Corte, trabajan en una publicación sobre jurisprudencia en la materia. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 40 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 9 corresponden a las salas de la Suprema Corte. La primera sala publicó 6 jurisprudencias con los siguientes rubros: caducidad de la instancia, impide analizar si los intereses reclamados en la demanda mercantil son usureros, emplazamiento al juicio de divorcio sin expresión de causa, incidente de nulidad de notificación del acto reclamado. Puede promoverse simultáneamente al juicio de amparo. Omisión del Ministerio Público de investigar tortura. Es competente para conocer del amparo el órgano jurisdiccional del lugar en donde radica dicha autoridad. Recurso de queja contra el desechamiento de plano de la demanda de amparo. Y tercero, extraño en juicio de prescripción positiva, posee interés jurídico en el amparo indirecto. De segunda sala se publicaron 3 criterios con los siguientes rubros: reserva de ley y subordinación jerárquica. El artículo 26, fracción 9 del reglamento de la carrera policial de Querétaro respeta esos principios. Y 2 con el mismo rubro, sistema de ahorro para el retiro. El artículo 37, párrafo 8 de la ley en la materia, que establece montos máximos a comisiones, no viola el principio de confianza legítima, y dicha norma no debe analizarse a la luz de libre competencia y concurrencia. De plenos regionales se difundieron 5 criterios que abordan temas relacionados con supletoriedad en casos de secuestro y suspensión en amparo indirecto, mientras que de tribunales colegiados se publicaron 26 criterios, una jurisprudencia y 25 tesis aisladas, entre ellas una de rubro, pensión por incapacidad parcial permanente. Hacemos una nueva pausa y continuamos con más noticias. Más adelante, confirman multas a aspirantes presidenciales por violar el interés superior de la niñez. Y en más información, la Sala Superior confirmó la sanción que impuso a la Sala Regional Especializada a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum por violar el interés superior de la infancia y a los partidos políticos que la respaldan por incumplir con su deber de cuidado. La multa por 27,714 pesos a la candidata y por 43,428 pesos a cada uno de los 3 partidos que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia fue por difundir propaganda con imágenes de niños sin contar con la autorización respectiva. Finalmente, el argumento de que la multa fue excesiva es inoperante por genérico, pues no combatieron frontalmente las razones que la responsable dio para imponerla. Por esta misma razón, se confirmó la sanción que impuso también la Sala Regional Especializada a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y a los partidos que la respaldan por difundir propaganda en redes sociales con imágenes de infantes sin contar con la autorización correspondiente.
La Sala Superior también revocó la resolución de la Sala Regional Toluca, que confirmó la declaratoria de inelegibilidad de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Colima a la presidencia municipal de dicho ayuntamiento por incumplir con el requisito de residencia. Ordenó a la autoridad electoral local para que tenga por presentada la solicitud de registro de la recurrente y decida lo que en derecho proceda para el ajuste de las boletas electorales. En este sentido, se considera que esa determinación restringió de manera injustificada el derecho a ser votada de la recurrente, como se explica ampliamente en el proyecto. Y el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que interpuso Lili Telles en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, que ordenó suspender su participación en un programa de radio al implicar posiblemente una adquisición indebida de tiempos en radio. El magistrado propone confirmar la medida cautelar, argumentando que la comisión de quejas no fue incongruente, pues su participación en dicho programa es incompatible con su calidad de candidata, ya que su participación reiterada en dicho espacio podría vulnerar el principio de equidad en la contienda y las reglas de acceso a la radio. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral impuso una multa a Mario Delgado y al partido Morena por difundir propaganda electoral en redes sociales que vulneró el interés superior de la niñez, pues incluía imágenes de infantes sin contar con la autorización respectiva. Del análisis del video, la ponencia estima que es existente la vulneración a las reglas de difusión de propaganda electoral, ya que en la publicación denunciada aparecen de forma directa una niña y un niño después de la edición y selección de imágenes, sin que Mario Martín Delgado Carrillo entregara la documentación requerida en los lineamientos del INE, difuminara sus rostros o los ocultara. Por otra parte, determinó que el presidente López Obrador vulneró los principios de equidad e imparcialidad en la contienda, además usó indebidamente recursos públicos y emitió expresiones durante la conferencia matutina del pasado 11 de enero que, asegura la sala, podrían influir en el sentido del voto de la ciudadanía. Y en los estrenos de la semana, el lunes a las 9 de la noche en Justicia, asignatura pendiente, se analizará la iniciativa presidencial de reformas a la Constitución que propone la eliminación de los organismos autónomos. El miércoles a las 9 de la noche, en Diálogo sobre Justicia y Seguridad, Leonardo Curcio y Sergio Aguayo desmenuzarán el tema de las guerrillas mexicanas de los años 60 y 70, y a las 10 de la noche con 5 minutos, en la serie documental Historia Mínima de la Corte, se estrena el capítulo Entre la Política y la Constitución. El jueves a las 9 de la noche, en El Juego de la Corte, se abordará el tema ¿Qué dirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las armas de fuego? Y de esta manera llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, en la que rendirán protesta 46 personas juzgadoras de distrito. Agradecemos su atención. Hasta pronto.